Bueno, bienvenidos a todos a una nueva sesión del curso intensivo que ha hecho el Centro de Estudiantes con los preparadores ad honorem de la escuela. Hoy vamos a tener una prepa de micro con Natalie Pérez, que es preparadora ad honorem de la cátedra de microbiología. Y bueno, el tema que vamos a tratar va a ser infecciones del tracto urinario. Entonces, bueno, Natalie, ya es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Como ya les dijeron, mi nombre es Natalie Pérez y soy preparadora de la cátedra de microbiología y soy estudiante de quinto año de medicina. Voy a hacer una breve introducción para esperar que se conecten un poquito más de personas. Como ya saben, hoy vamos a ver infecciones urinarias, que es un tema súper importante porque es una patología muy frecuente que vemos innumerables veces a lo largo de toda nuestra carrera. Por lo que es importante saber identificar los síntomas, saber interpretar un examen simple de orina y un urocultivo. Con esto podemos hacer un diagnóstico correcto, incluso a nuestros familiares cuando tengan los síntomas o nos traigan los exámenes, y por supuesto a nuestros pacientes. Y además nos permite dar el tratamiento adecuado. Yo creo que ya puedo empezar. Sí, vamos a empezar. Ok. Voy a quitar el video para la cámara para evitar que se me quede pegada la presentación. Cualquier duda que tengan, porfa, háganlas al final o las pueden dejar en el chat y las contestamos luego. Ok. ¿Qué es una ITU? Es invasión microbiana del tracto urinario y para que esto ocurra debe haber una colonización y multiplicación de los gérmenes del tracto urinario, tal que se genere una respuesta inflamatoria en el urotelio. Además, los microorganismos deben ser capaces de superar los mecanismos de defensa del huésped para poder producir una enfermedad con sus signos y síntomas. ¿Cómo los podemos clasificar? Existen dos clasificaciones, según su localización en alta y baja y según la complicación que presente el paciente. Según su localización, las infecciones del tracto urinario alta son aquellas que se encuentran por encima de la unión urétero-vesical. Esto es lo que conocemos como pielonefritis y es una ITU baja cuando se encuentra por debajo de la unión urétero-vesical, que es lo que conocemos como cistitis. También pueden ser complicadas en aquellos pacientes que presenten cambios inflamatorios residuales de infecciones recurrentes, obstrucción o cálculos, o que presenten anomalías anatómicas y lesiones patológicas. Y es una ITU no complicada cuando el paciente no presenta ninguna de estas anomalías. En cuanto a su etiología, debemos conocer en primer lugar la flora normal, ya que todos estos microorganismos pueden contaminar fácilmente la muestra de orina, sin que ello signifique que hay una infección real. Entonces, en este caso, que sea una contaminación por la flora normal, vamos a encontrar un examen simple de orina que va a estar normal y por lo tanto no está indicado hacer un urocultivo. Entre la flora normal de los genitales externos y de la uretra distal tenemos los estafilococos coagulasa negativos, que son el estafilococcus saprophyticus y epidermidis, corynebacterias no patógenas, enterobacterias como Escherichia, Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Tenemos estreptococos, micobacterias saprofíticas y levaduras tipo Candida. En cuanto a los agentes productores de ITU, tenemos que conocer que la mayoría de los episodios están producidos por microorganismos que provienen del colon. Y por eso la flora fecal condiciona en gran mayoría la etiología. Es por eso que entre ellos tenemos a la Escherichia coli, que es la causante del 85% de todas las infecciones urinarias. Después tenemos a Proteus, en especial Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, especialmente aeruginosa. Esta bacteria es más común en infecciones nosocomiales, es decir, aquellas que se adquieren a nivel intrahospitalario, o en pacientes que tienen sondas permanentes.
También pueden ser los enterococos, Enterobacter y el Staphylococcus saprophyticus, que este último es común en mujeres que son sexualmente activas. Vamos a hablar un poquito de la patogenia y debemos saber cómo pueden ingresar estas bacterias a la vía urinaria. Pues la vía más común es la vía ascendente. Esto se debe a que las bacterias que estén en la zona del perineo o periuretral pueden ascender a través de la uretra hasta la vejiga, cuando existan ciertas condiciones que le permita a la bacteria producir la enfermedad. También puede ser por vía hematógena. Sin embargo, esta no es muy común, pero puede ocurrir en inmunosuprimidos y en los neonatos. Y por último, tenemos por extensión directa de órganos adyacentes, que es a través de los linfáticos, en situaciones muy inusuales, como por ejemplo un absceso retroperitoneo. Sin embargo, estas dos vías no son las más comunes. Casi siempre lo que vamos a ver es que sea por vía ascendente, por lo que expliqué anteriormente de la flora fecal. Entonces, como les dije, la E. coli es la primera bacteria que causa las infecciones del tracto urinario, así que vamos a estudiarla un poquito. Las cepas de E. coli uropatógena derivan principalmente del grupo filogenético B2 y en menor medida del grupo D. Esta bacteria tiene genes responsables de los factores de virulencia que se encuentran agrupados en los fragmentos de ADN denominados PAI o isla de patogenicidad. Estos factores de virulencia son las adhesinas, que pueden ser tipo 1 o los Filip, que permiten adherirse e invadir las células del tracto urinario. Después posee sideróforos, que son factores quelantes de hierro que le permite obtener el hierro de las células del huésped a la bacteria para poder nutrirse. También tienen toxinas, como las hemolicinas o el antígeno, que es una endotoxina. Las toxinas le permiten hacer daño tisular y facilitar su diseminación. También tiene el antígeno K, que es un factor que inhibe la fagocitosis. Todos estos factores de virulencia le pueden ayudar a la bacteria a causar la enfermedad. Sin embargo, para que esto ocurra, debe superar los mecanismos de defensa del huésped, que son los siguientes. El primero es el flujo urinario sin obstrucción, que va a funcionar como un mecanismo mecánico que barre las bacterias ascendentes. Es decir, cada vez que ocurre la micción, la orina va a barrer las bacterias que pudieran estar ascendiendo por la uretra. Después tenemos los intervalos continuos miccionales, que funcionan por el mismo mecanismo, y esto es importante resaltarlo porque las mujeres, por factores, digamos, sociocultural, solemos no ir al baño cuando realmente debemos, porque, bueno, no nos gusta ir a baños públicos, porque no hay papel, etc. Y los intervalos continuos miccionales no se cumplen. Y eso constituye un factor de riesgo. Después tenemos el urotelio, que forma una barrera física y además tiene unos receptores que nos permiten el reconocimiento de patógenos, que son los receptores tipo TOL. Además tenemos inmunidad humoral y local, que viene representada por la inmunoglobulina A. La orina además tiene ciertas condiciones como son el pH ácido, la concentración de urea, de ácidos orgánicos y su osmolaridad, que hacen al medio menos agradable para la bacteria. Entonces constituye un mecanismo de defensa. Tenemos la flora normal, que como siempre les hemos mencionado, cada vez que la flora normal se ve alterada, constituye un factor de riesgo para que la flora asociada se multiplique. Y aquí es importante resaltar la importancia que tienen los lactobacilos en la vagina de las mujeres, que se ha demostrado que constituye un factor protector contra agentes uropatógenos. Y bueno, por último tenemos que la próstata secreta zinc, que también es un mecanismo de defensa. Ahora tenemos los factores predisponentes, es decir, factores de riesgo, en los que tenemos anatómicos. Ser mujer es un factor de riesgo porque anatómicamente nuestra uretra es más corta
y además está más cercana del vestíbulo vaginal y rectal. Aproximadamente nuestra uretra mide de 3 a 4 centímetros o está más cerca de la flora fecal, a diferencia de los hombres que la uretra mide a partir de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, por lo que una bacteria le va a costar más ascender a través de toda su uretra hasta llegar a la vejiga. Otro factor de riesgo anatómico es tener reflujo vesicoureteral, tener obstrucción o cálculos. Entre las enfermedades sistémicas, tener diabetes, deficiencia de inmunoglobulina A, granulocitopenia o enfermedades inmunosupresoras como el SIDA constituyen factores de riesgo. A nivel funcional tenemos las enfermedades neurológicas que puedan causar vejiga neurogénica y el hábito retenedor, que ya lo expliqué, que es más común en las mujeres. Y por último, otro factor de riesgo es el embarazo. Entonces, cuanto a las manifestaciones clínicas, van a depender si la infección urinaria es alta o baja. Si es baja, vamos a encontrar disuria, que es dolor al orinar. El paciente a veces lo puede referir como ardor cada vez que orina. Puede haber poliaquiuria, que es un aumento en la frecuencia de las micciones. Puede haber tenesmo vesical, que es la necesidad de orinar incluso después de haberlo hecho. Y también puede haber dolor en hipogastria. A las altas se pueden tener los mismos síntomas que a las bajas, pero se le añade la fiebre, el dolor abdominal usualmente en flanco y o dolor lumbar. Al examen físico va a haber una puniopercusión positiva y también puede presentar náuseas y vómitos. Es decir, en las altas hay síntomas más sistémicos. Y esto es importante que lo recuerden, porque si les llega a venir un paciente que les diga que tenga disuria y que le dijeron que tenía cistitis, pero ustedes le toman la temperatura y tiene fiebre, ya esa infección baja se convirtió en una alta. No siempre tenemos a pensar que porque hay una infección siempre tiene que haber fiebre, y no es así. En las bajas no hay fiebre. Esto es importante que lo recuerden. Ok, ahora vamos al diagnóstico microbiológico. Como todo diagnóstico microbiológico, se siguen los mismos pasos. Se debe hacer la toma de la muestra, el transporte, en este caso se añade el examen simple de orina, se hace un examen directo, el cultivo y aislamiento, y por último las pruebas de susceptibilidad. Para la toma de muestra, la muestra ideal debería ser tomada por la técnica del segundo chorro. Para esto se debe realizar con la primera orina de la mañana, preferiblemente. Sin embargo, en un paciente que es sintomático y que no pueda realizar la primera orina por alguna razón, igual se puede tomar la muestra, pero esta orina debe tener un mínimo de 3 a 4 horas sin orinar. ¿Okay? Después se hace una previa limpieza. Tomar la muestra debe ser previa limpieza de los genitales, y se le indica al paciente que debe descartar el primer chorro y sin interrupción del mismo recolectar el resto de la orina en un envase estéril, que es lo que conocemos como Urolab, que es este de aquí. Y debe ser aproximadamente entre 15 y 30 mililitros de orina. Esto es importante que lo entendamos, porque esta técnica es lo que nosotros le vamos a explicar al paciente para que haya una muestra adecuada. Entonces le debemos decir, si el paciente es hombre, decirle que la limpieza de los genitales debe ser con abundante agua y jabón, debe lavarse el prepucio, después retraerlo y limpiarse con nuevamente abundante agua y jabón el glande. Después, si es posible, secarlo con gasas estéril y proceder a hacer iniciar la micción, la cual se le explica que descarte la primera orina y sin detener la misma va a recolectar el resto en el Urolab, que debe ser entre 15 y 30 mililitros. Y en la mujer se le explica igualmente que la limpieza de los genitales debe ser con abundante agua y jabón. Una vez finalizada la limpieza, si es posible, secarse con gasa estéril, y cuando vaya a tomar la muestra debe mantener separados los labios mayores. ¿Okay? Después
Esta es la técnica ideal. Sin embargo, esta técnica no se le puede pedir a todos. Niños que no controlan sus esfínteres no pueden realizar esta técnica, por lo tanto ellos tienen otra técnica especial, la cual se le explica a los padres cómo van a hacer la limpieza de los genitales de su hijo. Una vez realizada, se va a fijar una bolsa recolectora estéril al área genital y apenas realice la micción, esta misma se debe despegar del recolector y sellar. Es importante mencionarle a los papás que esta bolsa recolectora se debe cambiar cada 2 horas. Es decir, si el bebé no orinó en esas 2 horas, esa bolsa recolectora ya está contaminada con la flora normal del niño y va a alterar la muestra. Por lo tanto, no sirve. Hay que poner otra bolsa. Que estas son las bolsas. Esta es el área donde se adhiere a los genitales y así queda. Otra técnica es por cateterismo vesical, que se realiza en casos de obstrucción uretral o incapacidad para controlar esfínteres. También se debe hacer previa limpieza de genitales con las técnicas de asepsia y antisepsia, utilizar guantes, material estéril y realizar la cateterización, que no es más que colocar una sonda, usualmente una sonda de Foley, se coloca a través de la uretra hasta llegar a la vejiga y se toma la muestra en un urolab también. Después tenemos la técnica en pacientes con sonda permanente. En esta se debe hacer una desinfección proximal de la sonda expuesta al exterior. Con una inyectadora estéril se hace la punción y aspiración de la orina y una vez realizada se transfiere al urolab. Es importantísimo que recuerden que nunca deben recoger la muestra de la bolsa recolectora, es decir, de esta bolsa, porque la muestra nos va a salir alterada porque ya pudo haber ocurrido proliferación de las bacterias y no significa que tenga una infección. Y por último tenemos la técnica por punción suprapúbica, que se realiza cuando la obstrucción uretral es muy severa y es imposible hacer el cateterismo vesical. También se debe hacer previa asepsia y antisepsia y se realiza haciendo una punción 2 centímetros por encima de la sínfisis de la del pubis, en la línea media abdominal. Esta es sínfisis de pubis, 2 centímetros, se realiza la punción directamente hacia la vejiga. Y una vez tomada la muestra, igualmente se transfiere al urolab. También es importante que sepan que esta es la técnica que se utiliza en todo niño menor de 1 año. Así es que se toma la muestra de los niños menores de 1 año. Y otro dato importante de esta técnica es que nos ahorra hacer el reencuentro de colonias en el cultivo, porque si nosotros tomamos una muestra por punción suprapúbica, cualquier crecimiento bacteriano que salga de esta muestra directamente significa que hay una infección del tracto urinario, porque esto es una región estéril y si hay apenas una bacteria ya significa que hay infección. ¿Okay? Luego procedemos a hacer el transporte, que debe enviarse inmediato si es posible. En caso de que no pueda ser así, se debe trasladar en un recipiente que contenga cubos de hielo y debe guardarse en una nevera a 4 grados centígrados. Esto permite que el número de bacterias permanezca relativamente constante por un tiempo no mayor a 24 horas. Es decir, aunque yo haga esto, no significa que yo pueda tener mi urolab sobre cubos de hielo por 4 días. Ya ahí tampoco va a funcionar. Y es importante mencionarle a los pacientes que no debe dejarse la muestra a temperatura ambiente por más de media hora. Después tenemos que hacer el examen simple de orina, que este nos permite corroborar la sospecha clínica de la infección urinaria y dependiendo si encontramos un hallazgo patológico, proceder a solicitar un urocultivo. El examen simple de orina consta de 3 exámenes: el examen físico y químico, que es la parte macroscópica, y el examen microscópico. El examen físico vamos a evaluar el color, aspecto, olor y densidad de la orina.
En el químico vamos a evaluar el pH, la presencia de glucosa, de proteínas, de nitritos, de esterasa leucocitaria, bilirrubina y urobilinógena. Este examen químico se hace a través de las tiras reactivas en la cual sobre esta tira se coloca la muestra de orina y se espera a que ellas tornen de ciertos colores. Cada color significa algo, tenemos unas tablas guía que nos van a decir si cada color significa, por ejemplo, la presencia de glucosa, sí o no, y así. Después tenemos el microscópico, en el cual vamos a buscar leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, bacterias, cilindros y cristales. Y este se hace a través del sedimento urinario. ¿Cómo hacemos ese sedimento urinario? En primer lugar, tenemos que centrifugar de 5 a 10 mililitros de orina a 3000 revoluciones durante 10 minutos. Eso nos va a dar, no es así, o sea, no es este, pero suponiendo que es este, nos da un tubito en el que hay una parte más líquida, que es la parte de arriba, que ese es el sobrenadante, eso se descarta, y abajo nos va a dar una parte más sólida, que es el sedimento. Ese sedimento es el que se va a observar en el microscopio con el objetivo 40. Y ahí es donde vamos a buscar si hay leucocitos, si hay eritrocitos, si hay células epiteliales y si hay bacterias. Yo les hice este cuadrito que resume algunos de los parámetros que suelen estar alterados cuando hay una infección del tracto urinario. Sin embargo, quiero que tengan bastante presente que esto es orientador a una infección del tracto urinario. Y digo orientador porque hay otras patologías que quizás puedan dar los mismos resultados. Y no necesariamente significa que existe una infección. O al revés, hay muchas veces que hay infecciones urinarias que no cambian todos los hallazgos del examen simple de orina. Por eso es que el examen simple de orina es orientador y el diagnóstico real se hace a través de un oroculto. Vemos rojo, debemos pensar que hay hematuria. Esto puede ser orientador de una infección urinaria porque, como expliqué antes, si la bacteria invade el tejido, lo puede ocasionar daño y eso causa hematuria. El aspecto suele ser normal, que lo normal es que suele ser transparente. Cuando está turbio, orienta a una infección porque puede haber presencia de bacterias o de piuria. El olor es sui generis, es decir, la orina huele a orina, y cuando está fétido, significa que puede haber descomposición de bacterias. El pH de la orina lo normal es que sea ácido, y cuando está alcalino debemos pensar que es una infección del tracto urinario. Sin embargo, no todas las bacterias tienen la capacidad de cambiar el pH, pero es importante que este dato, que Proteus, una de las bacterias que les mencioné anteriormente, siempre alcaliniza el pH, porque tiene la capacidad de desdoblar la urea, y esto alcaliniza el pH. Es decir, que si ustedes en un cultivo tienen un cultivo positivo para Proteus y ustedes ven el examen simple de orina, siempre va a tener el pH alcalino. Sin embargo, hay otras bacterias que no pueden hacer esto y el pH se queda así. Y aún así puede tener una infección urinaria. ¿Okay? Por eso es importante que recuerden que esto es orientador, no diagnóstico. Los nitritos, lo normal es que estén negativos, y cuando está positivo pensamos en una infección urinaria porque el metabolismo de las bacterias reduce los nitratos a nitritos. La esterasa leucocitaria es negativa, y cuando está positiva igualmente pensamos en infección porque esta es una enzima de los glóbulos blancos. Cuando está presente debe haber una infección. Los leucocitos deben ser menores de 5 por campo, y cuando se observa mayor a 5 por campo pensamos de nuevo en una infección urinaria porque nos dice que hay glóbulos blancos ahí.
Los eritrocitos deben ser menos de 2 por campo. Si es igual o mayor a 2, debemos pensar que hay una hematuria, y como les expliqué antes, las bacterias pueden causar hematuria por lesión del epitelio. Las células epiteliales, lo normal es que sean entre 0 y 2 por campo. Cuando las encontramos mayor a 2 por campo, significa contaminación de la muestra. Es decir, ese paciente no tomó bien la muestra y hay que volverle a repetir la muestra y explicarle de nuevo el proceso de cómo se debe hacer la limpieza de los genitales. Las bacterias, lo normal es que estén ausentes, y cuando están moderadas o abundantes pensamos en, estamos no es orientador a una infección del tracto urinario. Cuando están escasas, usualmente nos orienta a que es contaminación de la muestra. Entonces nosotros vamos a tener en ese examen simple de orina, por ejemplo, 5 células epiteliales y bacterias escasas. Entonces ahí ya saben que ese paciente se tomó muy mal la muestra y hay que repetir. Los cilindros están ausentes, y cuando hay cilindros hemáticos y leucocitarios nos indican que hay pielonefrite, porque los cilindros se forman a nivel de la pelvis renal. Es decir, que si ellos están presentes nos indica que ya la infección es alta. Ok, luego de interpretar nuestro examen simple de orina, pasamos a hacer el gram de orina sin centrifugar, en el cual se toma una gota de orina de la muestra sin centrifugar sobre una lámina. Se deja secar sin extender, se fija, se colorea con el método de Gram y se va a observar al microscopio con el objetivo 100. Eso nos va a dar 3 posibles resultados. El primero es que si se observa una o más bacterias por campo, sugiere que el contagio en el cultivo va a ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Es decir, hay una infección urinaria. El segundo resultado es que no se observan bacterias ni leucocitos. Esto nos orienta que el contagio en el cultivo va a ser menor a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y cuando hay flora vaginal mixta, debemos pensar que hay contaminación de la muestra y se debe repetir la misma. Ahora, ¿cómo debe ser la siembra del cultivo? Se realiza mediante el método de la asa calibrada, en la cual se utiliza una asa de platino calibrada que va a transportar y descargar una cantidad fija y predeterminada de orina. La asa puede ser de 0,001 mililitros, que es lo que usualmente usamos, o de 0,01 mililitros. ¿Okay? El primer paso es mezclar la orina sin centrifugar en el mismo Urolab, suponiendo que esto es un Urolab. Luego se destapa el envase. Se inserta el asa estéril verticalmente para que la orina se adhiera. Luego se retira y se procede a realizar la siembra sobre el medio de cultivo desde el centro y en línea recta, para luego hacer estrías sobre la placa cruzando desde la línea central. Aquí lo ven mejor. El asa toca el centro de la placa y se extiende en forma vertical. Luego, la misma asa, sin agregar más orina, va a dibujar estrías sobre la placa cruzando desde el inóculo inicial, es decir, desde el centro que pusimos. Esto se hace con el objetivo de que tengamos las colonias más aisladas. Ok, ahora el cultivo. Existen varios cultivos que se pueden utilizar para aislar los patógenos, pero usualmente usamos el agar sangre y el agar CLEP. El agar sangre, como siempre les mencionamos, es un agar universal porque básicamente crecen todas las bacterias, enriquecido porque aumenta las propiedades nutritivas del medio, y diferenciador porque nos permite diferenciar las bacterias que hagan hemólisis de las que no lo hagan. Entonces, así se viera un
agar sangre cultivado con Escherichia coli. Así se ve uno con Proteus mirabilis. Y aquí es importante que noten que, si se dan cuenta, alrededor de cada colonia hay como una, vamos a llamarlo una mucosidad, y eso es lo que se conoce como el fenómeno swarming. El fenómeno swarming es la formación de una película de crecimiento que se extiende a partir de la colonia. Y la bacteria se puede tornar filamentosa e hiperflagelada. Esto es un efecto eh, indeseado porque impide el contagio correcto de las colonias. Si ven acá, las colonias no se ven muy claras, a diferencia de la coli, que no hace este efecto. Esta es la razón por lo que realmente preferimos usar el agar-clet, porque el agar-clet inhibe este fenómeno. Sus siglas se deben a la cistina, lactosa, electrolito deficiente, y esto es un cultivo que permite el aislamiento de bacterias uropatógenas. Se incuba entre 35 y 37 grados centígrados y debe hacerse por 18 a 24 horas. La clasificación de este cultivo es selectivo porque contiene sustancias que van a inhibir la flora bacteriana asociada. Y es diferenciador porque nos permite observar aquellas bacterias que fermentan la lactosa de las que no, a través de un indicador de pH que es el azul de bromotimol. Entonces, aquí tenemos un cultivo agar-clet con bacterias fermentadoras de la lactosa, que son el Enterococcus fecalis y la Escherichia coli. Ambas fermentan la lactosa. Entonces, al fermentar la lactosa, ellas acidifican el medio y el indicador de pH azul bromotimol vira y torna las colonias de color amarillo. ¿Okay? A diferencia de las que no fermentan la lactosa. Las que no lo fermentan, el medio se alcaliniza y por lo tanto el indicador de pH, el azul bromotimol, torna las colonias en azul. Y aquí es importante que noten que esto es un Proteus mirabilis y que, si se dan cuenta, a diferencia del que les mostré en el agar sangre, no se ve la mucosidad, el carácter invasor que se veía en el agar sangre. Eso es porque se inhibió el efecto swarming, y eso se debe a la deficiencia de electrolito. Esa es la capacidad de este agar. ¿Okay? Entonces, una vez que cultivamos, nosotros tenemos que hacer el recuento de colonias, que permite diferenciar la verdadera bacteriuria, que es una infección, de la contaminación de la muestra. Esto se hace si se siguió el método de la asa calibrada, se debe esperar entre 18 a 24 horas y se procede a hacer el contagio. ¿Cómo se hace esto? Yo divido mi placa en 4 cuadrantes. Y voy a escoger un cuadrante y voy a contar las colonias. Cada, digamos, puntico es una colonia. Entonces, yo supongamos que conté todas estas colonias y aquí hay 50. Eso lo voy a multiplicar por 4. Y eso me da el total de número de colonias de toda la placa. Si yo aquí conté 50, lo multiplico por 4, eso me va a dar 200. Eso va a ser 200 colonias, es el total en todo el número de placas. Pero eso ahora yo lo tengo que multiplicar por el factor de la asa utilizada. Usualmente, si usamos este, yo lo voy a multiplicar por 1000. Es decir, 200 por 1000 me da 200.000. Entonces, en este cultivo, yo obtuve 200.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Eso significa que efectivamente hay una infección urinaria. Entonces, ¿cómo yo lo reporto? El primero es que sin crecimiento bacteriano, es decir, yo no conté ninguna colonia. O que yo haya contado menos de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, o que esté entre 10.000 y 100.000, o que sea mayor a 100.000. Todo reporte de un orocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro es diagnóstico de infección del tracto urinario.
¿Ok? Este es el verdadero diagnóstico. Les pongo esto porque si se recordaban, para que entendieran un poquito más de por qué uno hace la gota de orina sin centrifugar en Gram, si se recuerdan, el reporte nos decía que si veíamos una bacteria o más, eso nos indicaba que en el cultivo probablemente íbamos a encontrar más de 10.000 unidades formadoras de colonias, es decir, más de 10 a la 5. ¿Okay? Eso quiere decir que en este cultivo que acabamos de contar, si yo hubiese hecho la gota de orina, probablemente tenía que ver una o más bacterias. ¿Okay? Y esto, bueno, a veces se usa porque puede ser que en el lugar donde no estemos, en el rural, ruralito, etcétera, o en el mismo hospital, no tengamos el cultivo, no podemos hacer el cultivo y nos podemos orientar con eso. Pero repito, el diagnóstico siempre se hace con un cultivo, urocultivo. Entonces, ¿cómo se interpreta el urocultivo? Bueno, todo reencuentro de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro o más es diagnóstico de infección del tracto urinario. Los recuentos entre 10.000 y 100.000 o por debajo de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro se va a considerar contaminación y no infección real. Sin embargo, se puede dar valor en pacientes que tienen clínica y crece un solo microorganismo. Es decir, hay casos en los que yo tengo un paciente con todos los síntomas que le mencioné, por ejemplo, disuria, poliaquiuria y fiebre. Y le hacemos un urocultivo y nos da 90.000 unidades formadoras de colon, por ejemplo. En este caso, y se aísla solamente una Escherichia coli. En este caso, también voy a diagnosticar una infección del tracto urinario porque el paciente tiene los síntomas y probablemente lo que pudo haber pasado, hay que preguntar, pero probablemente fue que el paciente se tomó la muestra cuando recién había orinado o es un patógeno de crecimiento más lento o no se dejó el cultivo el tiempo de incubación necesario, entre otras cosas. ¿Okay? Esto es lo que puede pasar. Pero realmente se los ponemos para que entiendan que a veces puede suceder esto. Pero lo más frecuente, lo que casi siempre pasa es que cuando hay una infección del tracto urinario, siempre les va a dar más de 10.000 unidades formadoras de colon o más de 10 a la 5, lo mismo. Otra interpretación es que si hay presencia de 2 o más especies bacterianas en el urocultivo, eso representa que la muestra está contaminada, por lo que debemos repetirla y volverle a explicar al paciente cómo debe tomarla. Y por último, de no aislarse el posible agente, debe plantearse la búsqueda de patógenos productores del síndrome uretral agudo, que este síndrome puede tener síntomas que a veces se confunden con una infección urinaria, sin embargo no lo es, y se debe a patógenos que causan infecciones de transmisión sexual. Entonces estos tienen otros medios de cultivo y otros métodos de diagnóstico que los vamos a ver en otro repaso cuando vean infecciones de transmisión sexual. ¿Okay? Pero tenganlo presente porque puede ser un diagnóstico diferencial. Y por último, hay que hacerle las pruebas de susceptibilidad, que es un antibiograma, que bueno, ya todos imaginamos que todos se recordarán de ellos, menos los que nuevos ingresos, pero todos saben que es un antibiograma, que básicamente consiste en ver la susceptibilidad de esa bacteria que yo aislé a los antibióticos para saber cuál yo le debo dar a mi paciente. Entonces, puse este ejemplo, suponiendo que aquí está cultivada una E. coli, puse esta porque desde hace tiempo la Escherichia coli ha agarrado resistencia a muchos antibióticos. ¿Cómo sería este caso? Lo que me quiere decir, al no ver un halo de inhibición, es que esta bacteria es resistente a estos antibióticos que yo puse. Cada disco de esto es un antibiótico distinto. Entonces yo, por ejemplo, suponiendo, porque obviamente no saben los nombres, si sería que esta bacteria es resistente a la ampicilina, es resistente a las quinolonas, es decir, a la ciprofloxacina, levofloxacina,
trimestoprim. Entonces yo no le puedo mandar ninguno de esos antibióticos a mi paciente, pero es sensible a la cefalosporina de tercera generación. Entonces yo le voy a mandar a mi paciente esa extracción, que bueno, dependiendo, usualmente es de 7 a 14 días. ¿Okay? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, Gracias, por favor. bueno, perdón, ¿hay alguien hablando? No sé. Bueno, creo que no. Si tienen alguna duda, la pueden escribir por el chat o abrir su micrófono. Como que no. Bueno, muchísimas gracias a Natalie. Ahí les dejan la cuenta de los prepas de micro. Ellos siempre están poniendo casos clínicos y son súper interesantes, así que también les recomendamos que los sigan. Esta prepa, si la quieren repetir, va a estar disponible en el canal de YouTube de Centro de Estudiantes Racetti UCB. Y bueno, nos seguimos viendo para las siguientes sesiones de preparadorías. Gracias a todos los que se conectaron. Sí, gracias a todos y gracias al Centro de Estudiantes por hacer posible esta plataforma que es de gran provecho para todos. Y porfa, si tienen alguna duda, nos las pueden hacer también por nuestra cuenta de Instagram, microprepas, nos escriben al DM y de seguro cualquiera de nosotros les va a responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias por conectarse.